Sientes que has orado, esperado y obedecido, pero aún no recibes lo que tanto anhelas. Tal vez lo que necesitas no es insistir más, sino prepararte verdaderamente para recibir. En Salmos 37, 4 leemos: Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esta no es solo una promesa, es una condición espiritual. Antes de que llegue la bendición, debe haber transformación. Hoy veremos cómo Dios no solo da lo que tú pides, sino lo que verdaderamente necesitas, en el momento exacto y bajo sus perfectas condiciones. Te mostraremos cómo prepararte espiritualmente para ese momento de cumplimiento, cómo identificar cuándo estás listo y qué actitudes pueden estar bloqueando lo que Dios tiene para ti. Este mensaje te abrirá los ojos a una verdad que transforma. Dios no retiene lo que necesitas, te está formando para que puedas sostenerlo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has sentido frustrado al orar por algo durante semanas, meses, incluso años, sin ver resultados? ¿Te has preguntado por qué Dios, siendo todopoderoso, no responde de inmediato cuando tu necesidad es tan urgente, tan legítima, tan sincera? Esa sensación de silencio divino puede ser devastadora para el alma, sobre todo cuando sientes que has hecho todo lo que está en tus manos. Sin embargo, hay una verdad que pocos quieren aceptar, pero que transforma vidas cuando se comprende. Dios no responde a la impaciencia, sino a la preparación del corazón. En la palabra encontramos una promesa que muchos citan, pero pocos entienden profundamente. Salmos 37, 4 dice: Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero este versículo no es una fórmula mágica para obtener lo que quieres. Es una clave espiritual que revela que primero debe haber deleite, transformación, rendición total a Dios, y solo entonces los deseos que antes eran impulsados por necesidad, ansiedad o ego, se convierten en deseos alineados con el propósito divino. Solo entonces Dios responde, porque ya no pides desde la impaciencia, sino desde la madurez espiritual. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón claro. Dios siempre prepara a las personas antes de entregarles lo que tienen destinado. No hay excepción. Desde Abraham hasta Moisés, desde José hasta David, cada uno vivió procesos de formación, pruebas y purificación antes de recibir la promesa. No porque Dios dudara de su potencial, sino porque lo que Dios quería entregarles era tan grande, tan sagrado, que necesitaban ser capaces de sostenerlo sin destruirse en el intento. Mira el caso de José. Recibió sueños grandiosos de parte de Dios siendo apenas un adolescente, pero no fue llevado directamente al palacio. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado, olvidado. Años de oscuridad y silencio divino. Pero durante ese tiempo, Dios no estaba en pausa. Estaba trabajando en lo más profundo del carácter de José. Estaba formando a un líder que no solo sabría interpretar sueños, sino administrar una nación entera sin orgullo, sin rencor, sin venganza. ¿Qué hubiera pasado si Dios lo hubiera puesto en el trono a los 17 años, sin preparación? Hubiera destruido la bendición con sus propias manos. El tiempo de espera fue la protección de Dios. Y lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Tal vez lo que estás esperando de Dios no es negado, sino postergado por amor. Porque aún no estás listo, porque tu carácter no ha sido afinado, porque tu visión está limitada por el deseo urgente y no por la revelación eterna. Dios no castiga con la espera. Él pule, talla, trabaja en silencio como el alfarero con la vasija que aún no tiene forma. ¿Recuerdas lo que dice Jeremías 18? El profeta fue enviado a la casa del alfarero, y allí vio cómo el barro era deshecho y vuelto a hacer según la intención del alfarero. Así obra Dios con nosotros. Nos forma con paciencia, aunque nosotros desesperemos por resultados rápidos. La impaciencia,
aunque parezca inofensiva, es en realidad un síntoma de inmadurez espiritual. Quien exige respuestas rápidas aún no ha entendido el ritmo del reino. En Eclesiastés 3:1 está escrito: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, especialmente cuando lo que pedimos no es un lujo, sino una necesidad. Pero incluso en las necesidades, Dios tiene un tiempo, un ritmo que no siempre coincide con el nuestro, pero que siempre es perfecto. Hay momentos en los que pensamos que ya lo tenemos todo listo. Sentimos que hemos orado lo suficiente, que hemos obedecido, que hemos esperado lo que creemos necesario. Pero Dios ve más allá. Él no solo examina nuestras acciones externas, sino las motivaciones internas. Él conoce las áreas ocultas de orgullo, los miedos no confesados, las heridas que aún nos dominan. Y por amor, no nos entrega una bendición que puede destruirnos. En su infinita sabiduría, prefiere retrasar una promesa antes que entregarla a alguien que no la podrá sostener. Lo que para ti es retraso, para Dios es protección. Y es en ese tiempo de espera donde realmente se revela quién eres. Porque cualquiera puede creer cuando todo fluye. Pero solo los que han sido formados por el fuego de la espera pueden mantener su fe viva en medio del silencio. Es en ese tiempo cuando aprendes a orar no para recibir, sino para conocer más a Dios. Es allí donde dejas de ver la promesa como el fin último y comienzas a desear más al dador que al regalo. Piensa en David. Fue ungido rey siendo un joven pastor, pero no subió al trono de inmediato. Pasaron años de persecución, destierro y soledad. ¿Por qué? Porque antes de ser rey, debía aprender a ser siervo. Antes de tener poder sobre una nación, debía aprender a someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando todo parecía injusto. Esa etapa de preparación fue su cimiento. Por eso, cuando llegó el día, David no se desvió. Fue un rey conforme al corazón de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo estás esperando? ¿Estás murmurando en el proceso o estás permitiendo que Dios trabaje en tu interior? ¿Estás reclamando por la respuesta que no llega o estás dejando que el silencio afine tu discernimiento? Porque si tu corazón no se transforma en el proceso, aunque llegue la bendición, no será duradera. Recuerda que el desierto no es castigo, es escuela, y quien no aprende en el desierto no permanece en la tierra prometida. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su ministerio. No fue tentado antes de ser lleno del Espíritu Santo, sino después. ¿Qué nos enseña eso? Que incluso el Hijo de Dios pasó por un proceso de validación espiritual antes de entrar en el propósito visible. Y en ese tiempo fue tentado, probado y fortalecido. ¿Por qué creemos que nosotros no necesitaremos lo mismo? Muchas veces queremos que Dios nos hable con claridad, que abra puertas, que envíe señales. Pero olvidamos que no podemos sostener una promesa grande con una fe débil. La espera es el gimnasio del espíritu. Es allí donde se fortalecen los músculos de la confianza, donde se desarrolla la visión profética, donde se aprende a depender totalmente de Dios y no de nuestras capacidades. La Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron promesas, pero tuvieron que esperar. Abraham esperó décadas por Isaac. Ana lloró por años antes de recibir a Samuel. El pueblo de Israel caminó 40 años antes de ver la tierra prometida. Y en todos estos casos, Dios no falló. Solo estaba trabajando en ellos mientras ellos pensaban que nada ocurría. Tal vez estás en esa temporada, en la que parece que tus oraciones rebotan en el techo, que todo sigue igual, que Dios no te escucha. Pero hoy quiero que entiendas esta verdad. Dios está más activo en el silencio que en el ruido. Él está preparando los detalles invisibles. Está moldeando tu corazón. Está cuidando que la bendición no llegue cuando aún no tienes raíces para sostenerla.
Y cuando tu corazón esté listo, no necesitarás golpear puertas, porque las puertas se abrirán solas. Cuando tu espíritu esté maduro, no correrás detrás de las promesas, porque ellas te alcanzarán. Porque Dios no necesita ser presionado, necesita que estés preparado. Y cuando lo estés, lo que Él tiene para ti llegará con una precisión divina. Hoy puede ser el día en que dejes de pelear contra el tiempo de Dios y comiences a rendirte a su proceso. Hoy puedes dejar la ansiedad a los pies de Cristo y permitir que el Espíritu Santo trabaje en lo profundo de tu carácter, porque la bendición ya fue hablada, ya está en camino. Solo falta que el corazón que la reciba esté capacitado para sostenerla sin perderse. Filipenses 1:6 declara una promesa poderosa. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso incluye tus procesos, tus tiempos de espera, tus silencios más largos. Dios no deja nada a medias. Él no se olvida de lo que prometió. Solo espera el momento perfecto, cuando tu corazón esté tan alineado con Él, que la respuesta ya no sea un ídolo, sino una herramienta para su gloria. Así que no maldigas tu espera, no rechaces el proceso, no confundas el silencio con abandono. Dios sigue obrando y lo está haciendo en lo más importante, en tu interior, porque cuando el corazón se alinea, la bendición llega sin retraso, y cuando llega, no viene a robar paz, viene a multiplicarla. Prepárate, no solo para recibir, sino para sostener, porque lo que Dios está por entregarte será tan grande que si no estás listo, te aplastará. Pero si permites que el fuego de la espera te transforme, entonces estarás firme, fuerte y listo para vivir lo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Dios no responde a la impaciencia, responde a la preparación del corazón. No todo lo que el corazón desea está alineado con lo que el cielo ha determinado. Hay momentos en los que se ora con fuerza, se clama con fe, se insiste con lágrimas y aún así la respuesta no llega. Y no porque Dios sea indiferente, ni porque el clamor haya sido débil, sino porque muchas veces lo que se desea con intensidad no es lo que se necesita para cumplir el propósito eterno. En Isaías 55, 8-9 está escrito: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta palabra no es un obstáculo para la fe, sino una invitación a rendir el alma al diseño divino, a entender que incluso nuestros anhelos más profundos pueden necesitar ser refinados a la luz de la voluntad de Dios. Desde el principio, el ser humano ha tenido dificultad para distinguir entre lo que quiere y lo que verdaderamente necesita. En el jardín del Edén, Adán y Eva lo tenían todo. Sin embargo, el deseo de conocer el bien y el mal los llevó a tomar lo que Dios no les había dado. No era hambre, no era necesidad física, era un anhelo del alma por poseer lo que parecía sabio a los ojos, agradable al gusto, codiciable para alcanzar sabiduría. Pero ese deseo, nacido desde la percepción humana, los llevó a perder la plenitud espiritual que ya poseían. Esta es la raíz del error que se repite una y otra vez: confundir el deseo con la necesidad y tomar decisiones desde la carencia aparente y no desde la guía eterna. El alma humana es volátil. Puede desear con intensidad lo que no le conviene, puede aferrarse a lo que le da seguridad, puede idealizar lo que ha visto en otros y confundirlo con su propio llamado. Por eso, uno de los mayores actos de madurez espiritual no es insistir hasta que Dios conceda un deseo, sino orar como Jesús oró en Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este es el momento en el que la voluntad del cielo se impone con amor sobre los impulsos del alma.
El momento en el que se entiende que aunque el alma tema, aunque la carne sufra, la voluntad de Dios siempre es mejor. Cuando el alma domina, la visión se nubla. Lo que se interpreta como urgente puede no serlo. Lo que se percibe como esencial puede ser una distracción. Incluso los deseos que parecen buenos pueden convertirse en obstáculos si no provienen del Espíritu. Por eso Romanos 8:26 a 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Este pasaje revela que ni siquiera sabemos orar con precisión sin la ayuda del Espíritu Santo, porque nuestros pedidos, sin esa guía, pueden estar contaminados por temores, heridas o deseos mal canalizados. La diferencia entre lo que se desea y lo que se necesita es también la diferencia entre lo que sostiene por un tiempo y lo que permanece para siempre. El deseo busca alivio inmediato. La necesidad verdadera responde a un propósito eterno. El deseo quiere saciarse hoy. La necesidad espera la plenitud que viene con el tiempo de Dios. Por eso, muchas veces, lo que Dios niega no es un castigo, sino una redirección. Él no está reteniendo bendiciones, está protegiendo destinos. En Filipenses 4:19, Pablo declara: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa que no dice que suplirá todo lo que se pide, sino todo lo que realmente hace falta, de acuerdo a su gloria, no a nuestro criterio. Dios no está obligado a responder a lo que el alma exige. Él responde a lo que su plan eterno determina. Y cuando Él da en abundancia, sin añadir tristeza, como lo dice Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la señal de que algo proviene del cielo. No deja vacío, no cobra un precio espiritual, no genera angustia ni división interna. Lo que viene de Dios trae paz, incluso cuando desafía, incluso cuando duele, incluso cuando reta al ego. Trae paz porque sella un propósito superior. Cuando se ora, muchas veces se hace con la expectativa de recibir exactamente lo que se tiene en mente. Pero Dios responde desde su eternidad, no desde nuestra urgencia. Es por eso que muchas de las oraciones que parecen no haber sido escuchadas fueron, en realidad, corregidas en el cielo. No hay oración sincera que Dios ignore, pero sí hay peticiones que, al pasar por el filtro de su sabiduría, son transformadas. A veces lo que se recibe no es lo que se pidió, sino lo que realmente hará bien. Como dice Mateo 7:9 a 11, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí está la clave: buenas cosas, no cualquier cosa, no todo lo deseado, lo bueno, lo útil, lo necesario. El alma pide desde la herida, pero el cielo da desde la sanidad. Hay deseos que nacen del vacío interior, del dolor no resuelto, de la comparación con otros, de la inseguridad, del temor al futuro. Pero Dios no responde al dolor con más ilusión. Él responde al dolor con verdad. Y a veces la verdad que sana no es la respuesta afirmativa a una petición, sino el silencio que conduce a una rendición más profunda. Juan 16:13 nos revela que el Espíritu nos guiará a toda la verdad, no a toda satisfacción inmediata, porque lo que más se necesita en el proceso no es la respuesta, es la transformación interna. Los hombres y mujeres que Dios usó con poder no fueron aquellos que obtuvieron siempre lo que pidieron, sino aquellos que aprendieron a pedir correctamente, que dejaron que su oración fuese reformada por la comunión. No es el volumen de la súplica lo que conmueve el cielo,
es la pureza del motivo. Santiago 4:3 dice con claridad: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esta no es una acusación dura, es una corrección de amor. Dios no se agrada en la frustración de sus hijos, pero sí se interesa profundamente en su crecimiento. Por eso permite que las oraciones egoístas choquen con el muro de su voluntad, no para herir, sino para enseñar a orar mejor. Hay una diferencia fundamental entre lo que satisface la carne y lo que alimenta el espíritu. Lo primero es efímero, lo segundo es eterno. Y Dios, siendo espíritu, da cosas espirituales. No quiere que sus hijos se alimenten de lo que pronto se desvanece, sino de lo que permanece para siempre. Por eso Jesús dijo en Juan 6:27, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El deseo natural busca lo visible, lo inmediato, lo sensorial. Pero lo que realmente transforma al ser humano es invisible, paciente y profundo. Muchos oran por una puerta abierta, sin saber que detrás de esa puerta puede haber una carga que no están llamados a llevar. Muchos suplican por relaciones, trabajos, oportunidades o logros que suenan bien, se ven bien y se sienten bien, pero que no fueron diseñados para su vida. Y cuando Dios cierra esa puerta, lloran, se frustran, se sienten olvidados, pero es allí donde entra la fe madura. La que entiende que el cielo no responde desde la emoción, sino desde la eternidad. Lo que hoy se ve como pérdida, mañana se revela como protección. El alma no es mala en sí misma, pero necesita ser subordinada al espíritu. Solo entonces los deseos se alinean con los planes celestiales. Cuando se vive bajo esa sujeción, ya no se ruega por lo que brilla, sino por lo que edifica. Ya no se anhela lo que impresiona, sino lo que permanece. Entonces, y solo entonces, Dios entrega con libertad lo que ya no ocupará el lugar que solo Él debe tener. En Colosenses 3:2 leemos: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es un llamado a redireccionar los deseos, no a reprimirlos, sino a purificarlos. Cuando se alcanza este nivel de madurez, los deseos cambian. Ya no se ora con ansiedad, sino con confianza. Ya no se espera lo que complace, sino lo que forma. Y cuando llega la bendición, ya no es una sorpresa, es una confirmación. Porque el corazón ha sido trabajado por dentro, ha aprendido a confiar, ha soltado sus caprichos, ha cedido sus planes. Entonces Dios da, y lo que da permanece. Porque no fue pedido desde la necesidad emocional, sino desde la alineación espiritual. Hay deseos que nacen del alma, pero necesidades que vienen del cielo. Lo que Dios quiere darte va más allá de lo que imaginas. Y cuando lo recibas, entenderás que su silencio fue sabiduría, su demora fue cuidado y su corrección fue amor. Prepárate, no solo para ver cumplidos tus anhelos, sino para recibir lo que realmente necesitas para cumplir tu propósito eterno. Antes de que algo ocurra en el mundo visible, primero sucede en el mundo espiritual. Esta es una verdad que transforma por completo la manera en la que se espera, se ora y se camina con Dios. Quien se guía solo por lo que ve, se condena al desánimo, pero quien ha aprendido a ver con los ojos del Espíritu, sabe que la fe no es reacción, sino visión adelantada. Hebreos 11:1 lo declara con una precisión absoluta. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta afirmación no es una teoría abstracta, sino un principio espiritual que determina cómo el cielo opera en favor de aquellos que creen antes de tocar, confían antes de entender y caminan antes de ver. Cuando Dios promete algo, lo hace desde la eternidad. Su palabra no está condicionada al calendario humano ni limitada por el tiempo natural. Pero para que esa palabra se manifieste en lo físico,
primero debe haber una activación en el plano de la fe, porque la fe no es pasiva, es el vehículo a través del cual lo eterno se vuelve tangible. Por eso Jesús constantemente preguntaba a quienes buscaban un milagro: ¿crees que puedo hacerlo? No por inseguridad, sino porque sin fe no hay punto de contacto. No importa cuán grande sea el poder de Dios, si no hay fe, ese poder no se establece en la vida de quien lo necesita. Marcos 6:5-6 nos muestra que ni siquiera en su propia tierra pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto demuestra que la fe no es un requisito opcional, es la atmósfera donde lo imposible se vuelve realidad. Cada vez que Dios obró en las Escrituras, lo hizo en respuesta a una fe activa, no a una fe teórica, ni a una fe emocional, sino a una fe que produce acción, que mueve, que transforma la actitud interna. En Lucas 8:43-48, la mujer que padecía flujo de sangre no esperó una invitación, no pidió permiso, no necesitó que Jesús se dirigiera a ella directamente. Simplemente se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque creía que si tan solo lo tocaba, sería sana. Y lo fue. No por la multitud, no por el protocolo, no por la lógica, sino por la fe. Jesús no dijo: mi poder te ha sanado, sino: tu fe te ha salvado. Esto es fundamental. La fe no solo espera, la fe provoca. La fe no reacciona cuando ve señales. La fe avanza aun cuando todo parece cerrado. Antes de ver resultados, es necesario tener convicción. Esa convicción no se basa en emociones pasajeras, sino en la confianza absoluta en el carácter de Dios. Quien duda del corazón de Dios, vacila en la espera. Pero quien conoce su fidelidad, persevera aunque no vea indicios. Romanos 4:20-21 habla de Abraham. Y dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esta fe no nació por ver a Sara rejuvenecer, ni por señales externas. Nació antes, en el momento más improbable, cuando todo parecía estéril, cuando el tiempo natural ya había pasado, cuando la lógica decía que era tarde. Es allí donde la fe brilla, porque no depende de la posibilidad, sino de la promesa. La fe verdadera no se ancla en el resultado, se ancla en la voz de quien prometió. Por eso, cuando Dios habla, el corazón que cree actúa como si ya hubiera recibido. Aunque los sentidos digan lo contrario, la fe responde con gratitud. Aunque el calendario avance sin novedades, la fe responde con obediencia. Aunque la situación se torne más difícil, la fe responde con adoración. No porque se niegue la realidad, sino porque se afirma una verdad superior. Dios ya lo ha hecho en el Espíritu, y es solo cuestión de tiempo para que se manifieste. La fe ve lo que otros no ven. Ve el camino en medio del mar, ve pan en manos vacías, ve victoria donde otros solo ven derrota. Por eso la fe incomoda a quienes viven según la vista, porque desafía la lógica, rompe con los cálculos humanos, desarma los planes que dependen de circunstancias favorables. Pero precisamente por eso, la fe agrada a Dios. Hebreos 11:6 lo afirma con total claridad. Sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No dice que es difícil agradarlo sin fe. Dice que es imposible. La fe no es un accesorio espiritual, es la base del vínculo con Dios. Cuando se ora, no basta con repetir palabras. La fe es lo que da sustancia a la oración. Es lo que convierte un clamor en una declaración profética. Es lo que transforma una petición en una puerta abierta. La oración sin fe es solo un ritual vacío. Pero la oración con fe cambia atmósferas, mueve montañas y desata cielos cerrados.
En Santiago 1:6-7 se advierte que quien pide sin fe es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este texto no busca desalentar, sino corregir. Invita a tomar la fe con seriedad, a dejar de ver la espera como una lotería espiritual y empezar a vivir con la certeza de que Dios cumple lo que promete. La fe también se manifiesta en cómo se vive cada día. No es un sentimiento momentáneo durante la adoración, es una decisión diaria de caminar con esperanza activa. Quien tiene fe no necesita ver el milagro para levantarse con gozo. No necesita recibir la respuesta para actuar con integridad. La fe cambia la actitud, transforma la atmósfera interna, moldea las palabras, afina el oído espiritual. Quien tiene fe verdadera no espera hasta recibir para glorificar a Dios. Comienza a glorificarlo mientras camina, mientras espera, mientras persevera. Porque su gozo no está en la recompensa, sino en el Dios que prometió. En 2 de Corintios 5:7, Pablo escribe una frase que define la esencia del creyente maduro. Porque por fe andamos, no por vista. Esta no es solo una consigna espiritual, es una forma de vida. Es decidir confiar cuando todo parece oscuro. Es avanzar cuando no hay señales. Es sembrar aunque no se vea lluvia. Es creer que lo sembrado en lágrimas será recogido en alegría, aunque ahora no haya señales de cosecha. Es vivir convencido de que el Dios que comenzó la buena obra es fiel para completarla, sin importar cuántas tormentas vengan en el proceso. La fe activa no es optimismo, no es pensamiento positivo, no es ilusión disfrazada de espiritualidad. Es una fuerza interior que nace del Espíritu Santo, que conecta con la verdad de Dios y que se mantiene firme en medio de cualquier circunstancia. Por eso Efesios 6:16 llama a la fe el escudo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es protección, es resistencia, es cobertura. Quien vive por fe no es inmune al dolor, pero es invencible ante el desaliento, porque aunque todo alrededor diga que no hay salida, la fe le susurra al alma: Dios tiene la última palabra. Creer antes de ver es caminar como lo hicieron los grandes hombres y mujeres de Dios. Es reproducir el patrón que el cielo honra. Es anticipar con convicción lo que el mundo solo entenderá cuando ya se haya manifestado. En Juan 11:40, Jesús dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No dijo verás y luego creerás. Dijo cree primero y luego verás. Este orden no es negociable, porque Dios no responde a la lógica, responde a la fe. El reino de Dios se manifiesta en aquellos que se alinean con sus principios. Y uno de los más poderosos es este: lo que no se cree, no se recibe. Lo que no se activa con fe, no se establece en la tierra. Por eso es tan importante preparar el corazón no solo para esperar, sino para creer con profundidad. Porque no se trata solo de resistir la espera, sino de convertirla en un altar de fe viva, en una oportunidad de crecer, en un tiempo de siembra espiritual. Cuando se entiende esto, se comienza a vivir desde una posición de victoria, incluso antes de tener evidencia visible. Ya no se ora desde la carencia, sino desde la confianza. Ya no se camina desde la duda, sino desde la seguridad de que Dios está obrando, aunque los ojos naturales aún no lo perciban. Ya no se duda del proceso, porque se conoce al Dios que lo gobierna. La fe que agrada a Dios no pide pruebas, no exige garantías, no necesita ver para moverse. Se lanza al agua antes de que el mar se abra, grita antes de que los muros caigan, da gracias antes de que llegue la respuesta. Esa es la fe que activa lo invisible. Esa es la fe que prepara para recibir. Cuando alguien clama por bendición, pero no suelta lo que Dios ya pidió que entregue, está bloqueando con una mano lo que espera recibir con la otra. No hay contradicción más grande que esa. Muchos oran con fervor, se consagran,
buscan dirección, pero siguen aferrados a lo que ya no forma parte del plan divino. Y lo que retienen por miedo, por costumbre o por deseo, se convierte en una barrera invisible entre ellos y la manifestación que tanto esperan. Lucas 9:24 lo declara sin rodeos, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. El reino de Dios no se establece sobre lo que se retiene, sino sobre lo que se rinde. Soltar no es perder. Soltar es hacer espacio. Soltar es fe activa en forma de renuncia. Es un lenguaje espiritual que declara sin palabras: confío en lo que Dios tiene más que en lo que yo sostengo. Hay cosas que, si no se sueltan, detienen el fluir. Relaciones que fueron válidas en una etapa, pero que ya no edifican. Planes que nacieron en un momento de entusiasmo, pero que Dios nunca confirmó. Ideas, identidades, hábitos, seguridades emocionales que parecían imprescindibles, pero que ahora estorban el crecimiento. Y mientras se sostienen esas cosas con fuerza, se ora por más, sin entender que el cielo ya ha respondido, pero no puede entregar lo nuevo hasta que se libere lo viejo. La estructura de lo eterno no se mezcla con lo que ya está contaminado por el ego o por la autosuficiencia. Cuando Dios quiere entregar algo nuevo, también demanda una limpieza. En Josué 3:5, antes de que el pueblo cruzara el Jordán, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. No dijo que se prepararan recogiendo armas o haciendo estrategias, sino santificándose. Porque la maravilla que Dios planea no entra donde aún hay desorden, pecado oculto o resistencia a soltar. El corazón que está dispuesto a rendirse, ese es el que recibe. No se puede sostener lo eterno con manos ocupadas. No se puede cargar lo santo mientras aún se protege lo profano. A veces, lo que parece bendición es simplemente una carga emocional mal identificada, y otras veces, lo que se considera una pérdida es en realidad una promoción disfrazada. Pero si no hay discernimiento, si no se consulta al Espíritu, se termina defendiendo lo que debió ser dejado atrás hace tiempo. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera. Esto no es solo una instrucción para evitar el pecado evidente, sino una advertencia contra todo lo que pesa en el alma, aunque parezca legítimo. El problema no es que Dios no quiera dar. El problema es que muchos no quieren soltar, y Dios, en su sabiduría, no bendice la terquedad. Bendice la obediencia. Hay bendiciones detenidas no por falta de fe, sino por falta de rendición, no por falta de oración, sino por falta de renuncia. Cuando Abraham subió al monte con Isaac, no sabía que Dios tenía un carnero esperando, pero sí sabía que lo que más amaba debía ser entregado. Y solo cuando alzó el cuchillo en obediencia total, el cielo habló, no antes, no durante el ascenso, en el momento exacto de la rendición plena. Génesis 22:12 dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esa escena es la esencia del principio que muchos ignoran. Hay cosas que solo se liberan en el altar de la obediencia radical. Mientras se negocia con Dios, mientras se intenta combinar la voluntad personal con el llamado divino, mientras se pretende obedecer parcialmente, la bendición permanece en espera. Porque Dios no comparte su gloria con ningún ídolo, y todo lo que ocupa el lugar de Dios en el corazón es un ídolo, aunque se disfrace de amor, de ambición o de estabilidad. El corazón dividido no puede sostener lo que viene del cielo. El llamado a soltar no siempre será comprendido por quienes rodean, porque muchas veces lo que se debe soltar parece bueno, útil, incluso espiritual. Pero el discernimiento no se basa en apariencias, se basa en comunión con Dios. En Filipenses 3:7-8,
Pablo escribe: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Este nivel de rendición no nace de un deseo superficial, sino de una revelación profunda. Nada que no provenga de Dios puede ser considerado ganancia, aunque el mundo lo aplauda. Cuando se está dispuesto a perderlo todo por obediencia, es cuando se está preparado para recibirlo todo por gracia. Porque lo que se suelta en obediencia, Dios lo devuelve transformado. Lo que se entrega con dolor, Él lo convierte en gozo. Pero el proceso no puede ser evitado. Quien se resiste a soltar no retrasa a Dios, se retrasa a sí mismo. Porque los tiempos del cielo no se adaptan a la terquedad del hombre. La entrega es innegociable, no parcial, no simbólica. Total. La riqueza espiritual se manifiesta no en cuántas cosas se poseen, sino en cuán libre se es para entregarlas si Dios lo pide. Porque en el reino, la autoridad no se mide por acumulación, sino por capacidad de rendición. Quien tiene el corazón libre, ese es el que Dios puede usar. Porque no depende de nada externo para seguir caminando. Está listo para moverse cuando el Espíritu lo indique, para dejar lo que sea, para cambiar el rumbo sin aferrarse al pasado. Israel pasó 40 años en el desierto por una simple razón. Se negaban a soltar Egipto. Habían salido físicamente, pero su mente seguía atada a la esclavitud. Cada vez que enfrentaban dificultad, querían regresar. Y mientras no soltaron el deseo de volver, no pudieron entrar. Solo una generación nueva, libre del apego, pudo cruzar el Jordán. Esto muestra que no basta con salir de lo que ata. Es necesario que lo que ata salga también del corazón. Porque lo que no se suelta internamente sigue operando en lo invisible, bloqueando, limitando, distorsionando. Hay quienes oran por cielos abiertos, pero mantienen lazos con lo que Dios ya cerró. Y no se puede caminar en lo nuevo mientras se guarda memoria afectiva de lo viejo. El pasado no puede ser habitación para quien ha sido llamado a avanzar. En Isaías 43, 18 a 19, Dios dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Esta palabra revela un principio de rompimiento. La nueva temporada no se reconoce si el corazón está anclado a la anterior. Soltar no es un acto de pérdida, es un acto de confianza, es decirle a Dios: tú sabes lo que es mejor. Yo confío en tu guía, y esa actitud desata respuestas. Porque cuando se abre la mano, el cielo la llena. Cuando se cierra, se pierde la oportunidad. El Espíritu Santo no forza, no impone. Él espera disposición, y donde hay entrega, hay manifestación. La dureza del corazón es el mayor enemigo del avance espiritual. Cuando el alma se aferra, el espíritu se debilita. Pero cuando el alma cede, el espíritu se fortalece. Y ese es el terreno donde Dios planta lo eterno. Un corazón disponible, aunque esté herido, es más útil que un corazón terco, aunque esté capacitado. Porque Dios no necesita habilidad, necesita obediencia. El proceso de soltar no siempre es inmediato. A veces implica una batalla interna profunda, pero cada paso hacia la rendición es una victoria sobre el yo. Y cuanto más se cede, más claro se vuelve el propósito. No porque todo se entienda, sino porque todo se alinea. Y cuando todo se alinea, la paz reemplaza al conflicto, la dirección reemplaza a la confusión y la bendición reemplaza a la carencia. El corazón que quiere recibir debe aprender a vaciarse. No se puede llenar un vaso que ya está rebosando. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. No se puede establecer un pacto nuevo sobre ruinas no removidas. Por eso el llamado es claro. Suelta. No mañana, no cuando entiendas, no cuando te sientas preparado. Suelta ahora.
y deja que Dios ocupe el espacio que Él mismo reservó para sí. Cuando se comprende que Dios no da por impulso, sino por diseño eterno, cambia por completo la manera de interpretar lo que se recibe y lo que aún no ha llegado. Dios no responde por presión emocional ni por la insistencia humana fuera de su voluntad. Él actúa desde un plan, y cada recurso que entrega, cada puerta que abre, cada relación que permite, está íntimamente ligada a un propósito superior. En Jeremías 29:11 está escrito: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Ese fin no es cualquier deseo pasajero, es el cumplimiento de un propósito que fue concebido en el cielo antes de que los días comenzaran a contarse. El problema surge cuando se interpreta la bendición como un premio o como un derecho, y no como un instrumento para cumplir el llamado. Dios no bendice para entretener, bendice para edificar. No abre caminos para alimentar la ambición, los abre para establecer su reino. Todo lo que viene de Él tiene una razón más alta que la comodidad o el gusto personal. Por eso, cuando se pide algo, se debe tener claro para qué se quiere. Porque si lo que se anhela no tiene conexión con el propósito de Dios, no vendrá. Y si llega por otro medio, sin aprobación divina, se convertirá en una carga disfrazada de regalo. En Santiago 1:17 leemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Lo que viene de lo alto no es simplemente bueno según la percepción humana, es perfecto, completo, alineado, oportuno. No fragmenta el alma, no divide el corazón, no aleja del llamado. Dios nunca dará algo que compita con su lugar en la vida de sus hijos. Por eso, muchos han orado, han esperado, han declarado, pero no han recibido, no porque haya falta de fe, sino porque no hay claridad de propósito. Hay momentos en los que se desea algo intensamente, pero no se discierne el uso eterno de aquello que se pide. Y Dios, en su soberanía, no entrega herramientas que se usarán fuera de su voluntad. El oro no es para decorar la carne, es para construir el templo. Los talentos no son para la vanidad, son para servir. La influencia no es para el ego, es para atraer a otros hacia Cristo. Cuando se confunde la intención de lo que se pide, se corta el flujo de lo divino. Porque el cielo no abastece caprichos, responde a llamados. En Efesios 2:10 se afirma que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto revela que hay una obra que precede a la petición. Dios no entrega recursos para luego inventar el propósito. Él prepara el propósito y en base a eso, asigna lo necesario. Por eso el orden importa. Primero se alinea el corazón con el llamado, luego llega la provisión. Nunca al revés. El desorden espiritual produce frustración, porque se pide sin comprender el rol que lo recibido debe cumplir en el reino. Cuando alguien está centrado en el propósito, sus oraciones cambian. Ya no ruega por lo que simplemente desea, ora por lo que necesita para cumplir la voluntad de Dios. No busca cosas que lo eleven, sino recursos que lo empujen hacia el diseño divino. Y entonces, lo que llega no solo bendice, también impulsa, edifica, conecta. Porque Dios no invierte en agendas personales, invierte en planes que glorifican su nombre. A lo largo de toda la Escritura, cada milagro, cada provisión, cada intervención celestial estuvo ligado a un propósito claro. No hubo ningún acto de poder de parte de Dios que no estuviera integrado en una misión mayor. Cuando multiplicó los panes, fue para confirmar el mensaje. Cuando abrió el mar, fue para dar paso a una nación llamada a establecer un pacto. Cuando envió fuego del cielo, fue para restaurar el altar caído. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Y lo mismo ocurre hoy.
Dios quiere entregar, pero lo hará donde haya entendimiento, donde se comprenda que lo que se recibe no es para retenerlo, sino para multiplicarlo, donde haya corazones dispuestos no solo a agradecer, sino a usar lo recibido como plataforma para su gloria, donde el enfoque no esté en el beneficio, sino en la misión. Cuando esa actitud está presente, el cielo responde, no porque se merezca, sino porque hay alineación. Por eso, antes de pedir, es necesario revisar la intención. Antes de reclamar, es vital examinar si lo que se busca tiene cabida dentro del plan eterno, porque si no tiene función en el propósito, Dios no lo dará. Y si lo da, será porque ha visto disposición para administrarlo con integridad. Porque lo que Él entrega, lo hace con eternidad en mente, no con emoción temporal. Dios no da por capricho, da por propósito. Y cuando ese propósito se convierte en el centro de todo, lo que se necesita fluye, lo que se pide llega, y lo que se espera se cumple con precisión divina. Dios no espera perfección para actuar, espera obediencia. No está buscando personas impecables, está buscando corazones dispuestos. A lo largo de toda la Escritura, queda claro que quienes marcaron generaciones no fueron los más capaces ni los más preparados según los estándares humanos, sino aquellos que respondieron sin condiciones al llamado de Dios. En 1 Samuel 15:22 está escrito: «Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor». Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este versículo revela una verdad que sigue vigente. Para Dios, el acto de rendirse a su voluntad vale más que cualquier logro externo. Muchos postergan su avance espiritual porque creen que aún no están listos. Esperan alcanzar cierto nivel de santidad, cierto dominio, cierta limpieza interior. Pero el cielo no se mueve por autocalificaciones, se mueve por obediencia radical, y eso significa que la respuesta inmediata a la instrucción divina pesa más que el estado en que uno se encuentra. Dios no necesita instrumentos perfectos. Él perfecciona a los que llama, pero lo hace en el camino, no antes de enviar. Cuando llamó a Moisés, no lo eligió porque hablaba bien, ni porque tuviera una vida ordenada. Lo eligió porque, a pesar de sus dudas, se atrevió a dar el paso. En Éxodo 4:12, Dios le dice: «Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar». La preparación viene después de la disposición. La obediencia radical no exige entender, solo exige confiar. María no entendía cómo sería posible que el Espíritu Santo la cubriera, ni cómo se resolverían las consecuencias sociales de su embarazo. Sin embargo, en Lucas 1:38 dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Esa es la obediencia que abre el cielo, no la que nace de la lógica, sino la que brota de la rendición. Porque la obediencia radical no es cómoda, pero es transformadora. Lleva a lugares que la mente no puede imaginar y desata bendiciones que estaban retenidas, esperando ese sí incondicional. El reino de Dios se establece en personas que responden rápido, que no negocian con el llamado, que no le ponen condiciones a la instrucción divina. Quien espera entenderlo todo antes de actuar, pierde el momento. Porque hay instrucciones que solo se entienden una vez se ha obedecido. En Juan 2:7, Jesús ordena llenar de agua las tinajas durante las bodas de Caná. No explicó por qué, no prometió el vino, solo dio una orden. Y cuando los sirvientes obedecieron, el milagro ocurrió. Lo invisible se activó en el punto exacto de obediencia. Si se hubieran detenido a preguntar, si hubieran retrasado el paso, si hubieran pedido garantías, no habría habido transformación. La obediencia radical prueba el corazón, demuestra de qué está hecha la fe.
No es difícil obedecer cuando todo tiene sentido. Lo difícil es actuar cuando no hay seguridad, cuando no hay lógica, cuando todo lo que se tiene es una palabra de parte de Dios. Pero es ahí donde la fe madura. En Hebreos 11:8 se dice de Abraham: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ese tipo de obediencia es la que Dios honra, la que no espera garantías, la que no necesita ver el mapa completo, la que da el primer paso con los ojos cerrados, pero el corazón abierto. La señal de que alguien está listo para recibir no es que lo haya entendido todo, sino que esté dispuesto a obedecer aunque no entienda nada. Dios no entrega recursos celestiales a quienes aún están negociando con su voz. Los entrega a quienes han decidido que su voluntad vale más que cualquier plan personal. Y esa decisión no es emocional, es espiritual. No se basa en momentos de entusiasmo, se prueba en la constancia. La obediencia radical no es un acto aislado, es una postura de vida, un estilo de caminar, un ritmo del alma que ya no se guía por el temor, sino por la dirección divina. Cuando Dios encuentra esa clase de obediencia, no necesita más, no busca credenciales, no busca explicaciones, no busca justificaciones, solo busca entrega. Y cuando la encuentra, el cielo responde con exactitud. Porque un corazón rendido es el terreno fértil donde la voluntad de Dios se establece sin oposición. En Isaías 1:19 está la promesa: si queréis y oís, comeréis el bien de la tierra, querer y oír. Disponibilidad y obediencia. Esa es la fórmula que activa lo que parecía lejano. No se trata de estar listo según los estándares humanos. Se trata de estar disponible para que Dios lo haga todo. El que se rinde sin reservas, recibe sin límites. Porque la obediencia radical no solo honra a Dios, también prepara al alma. Rompe con el orgullo, purifica los motivos y coloca al creyente en posición de recibir con humildad, con responsabilidad y con enfoque. Lo que viene del cielo no puede caer en corazones divididos. Pero cuando hay obediencia, el corazón se alinea. Y donde hay alineación, hay derramamiento. Nadie está realmente listo en lo natural. Todos tienen vacíos, preguntas, áreas por sanar. Pero el que está dispuesto a moverse cuando Dios habla, demuestra madurez espiritual. Porque el cielo no busca perfección, busca disponibilidad. Esa es la señal. No cuánto conocimiento se tiene, sino cuánta rendición se practica. No cuán limpios parecen los pasos, sino cuán dispuesto está el corazón a caminar donde Dios diga, sin importar el precio. Todo lo que Dios prepara, lo entrega en su tiempo, no en el nuestro. Pero ese tiempo no es una fecha en el calendario, es una condición del corazón. Recibir de Dios no depende de cuánto se ha esperado, sino de cuánto se ha comprendido. Porque no se trata de acumular tiempo en oración, sino de permitir que ese tiempo transforme el interior. Y cuando el corazón cambia, el entorno también cambia. No porque las circunstancias obedezcan al deseo humano, sino porque el cielo responde a los que ya no viven desde la necesidad, sino desde la comunión. El que aprende a recibir no lo hace desde la ansiedad, sino desde el reposo. Porque ha entendido que lo que viene de Dios no necesita ser perseguido con desesperación, sino discernido con madurez. No se trata de correr detrás de señales, sino de caminar en sintonía con el Espíritu. No se trata de hacer más para convencer a Dios, sino de hacer silencio para escuchar su voz. En ese silencio, en esa quietud, se revelan cosas que la urgencia nunca permitirá ver. Dios no responde al ruido del alma, responde a la profundidad del espíritu. Y solo cuando el alma se aquieta, cuando la mente deja de pelear con el proceso, cuando el corazón ya no exige respuestas inmediatas, se puede entrar en el espacio sagrado donde las cosas del cielo empiezan a manifestarse. Ahí, donde ya no hay que forzar,
donde ya no se intenta controlar, donde simplemente se permanece, confiando, creyendo, adorando. La preparación para recibir no termina con un acto de obediencia, ni con una declaración de fe. Se completa cuando el corazón ya no pone su identidad en lo que espera recibir, sino en el Dios que lo prometió. Porque hay quienes esperan bendición, pero lo hacen desde un vacío interior que solo se llenará cuando llegue. Y Dios no quiere eso, no quiere que su entrega se convierta en el centro de la vida de nadie. Quiere ser Él el centro. Por eso, muchas veces retarda lo que ya está listo, no porque falte en su provisión, sino porque sabe que si lo da átela antes del tiempo correcto, lo que debería edificar podría destruir. Hay bendiciones que requieren un corazón estable, no solo por lo que implican, sino porque Dios honra el crecimiento más que el resultado. No se trata solo de llegar a la meta, sino de quién se ha convertido uno en el camino. El proceso de preparación no solo refina la espera, también purifica la motivación. Y cuando la motivación se limpia, lo que antes parecía esencial comienza a ocupar su lugar correcto. No deja de ser valioso, pero deja de ser determinante. No deja de doler si aún no ha llegado, pero ya no se vuelve una condición para la fe. Dios no quiere hijos dependientes de las respuestas. Quiere hijos arraigados en la verdad. No quiere que se viva esperando milagros como única señal de su fidelidad. Quiere que se viva desde la certeza de su amor, incluso cuando no hay evidencia visible. Y eso no es resignación, eso es madurez espiritual. Es haber cruzado la frontera donde ya no se le exige a Dios que demuestre algo, porque su sola presencia basta, porque su palabra ya fue dicha, porque su voz ya fue oída. Recibir de Dios no es un acto mecánico. Es una consecuencia natural de vivir conectado con Él. Es la respuesta a un estilo de vida que se ha rendido, que se ha transformado, que ha dejado de esperar desde la carencia para comenzar a esperar desde la plenitud. Cuando el alma ya no está hambrienta de aprobación, cuando el corazón ya no necesita validación a través de lo recibido, es cuando realmente está preparado para sostener lo eterno sin que se le suba al alma, sin que lo desvíe, sin que lo rompa. Porque no todos los que piden están listos para cargar lo que piden. No todos los que oran por una nueva temporada han cerrado bien la anterior. No todos los que suplican por bendición tienen la estructura interna para sostenerla. Y Dios, en su amor, no entregará nada que dañe, aunque se pida con lágrimas. No porque no escuche, sino porque escucha más profundo. No solo oye oye las palabras, discierne las intenciones. Y si el alma todavía necesita afirmarse en lo visible, el Padre esperará, porque más importante que dar es formar. El que está listo para recibir ha soltado la prisa. Ya no le urge que todo cambie. Ya no le aterra la posibilidad de que tarde. Ya no corre detrás de promesas. Camina en ellas, vive en ellas, respira en paz. Porque ha entendido que el Dios que prometió no improvisa, que si algo no ha llegado, no es porque se ha perdido, sino porque aún no es el momento exacto, y que cuando llegue será perfecto, completo, sin peso adicional, sin angustia, sin desorden. Y cuando llegue, no lo recibirá desde la ansiedad, sino desde la gratitud. No desde el asombro, sino desde la certeza. No como alguien sorprendido, sino como alguien que sabía desde antes de ver que todo lo que Dios había preparado estaba en camino. Porque quien se prepara no vive con duda, vive con expectativa. No con tensión, sino con confianza. Y esa expectativa, esa confianza, es el mayor terreno fértil para el cumplimiento. Así te dará Dios lo que tú necesitas. No lo que imaginas, no lo que se ve bien, no lo que el mundo celebra, sino lo que tu espíritu estaba hecho para cargar, lo que tu propósito estaba diseñado para usar, lo que tu alma, una vez transformada, podrá sostener sin corromperse. Porque Dios no bendice por impulso, bendice con precisión,
Y esa precisión no se ajusta a los tiempos del reloj, sino a los tiempos del Espíritu. Prepárate, pero no para recibir lo que tú crees que mereces. Prepárate para sostener lo que Dios sabe que necesitas. Prepárate, no con ansiedad, sino con entrega. No con temor, sino con reposo. No con estrategias humanas, sino con rendición profunda. Porque cuando Él dé la orden, cuando el cielo se abra, cuando llegue lo que ya está escrito, sabrás que cada momento de espera, cada paso en obediencia, cada silencio que parecía injusto, fue parte de un plan que no falló. Y lo recibirás, no como quien finalmente logra algo, sino como quien finalmente está listo para caminar en lo que siempre le perteneció.